Día Mundial del Reencuentro. Mi hija tenía 3 años y veía muchas sombras y fantasmas o así espíritus que ella me decía, mire, es que ahí hay alguien, ¿no? Pero yo no veía. Yo me sentía frustrada porque lloraba y me decía, es que hay alguien ahí. Y yo decía, pues yo no veía a nadie, hasta me ponía a chillar con ella porque pues no sabía qué hacer, ¿no? Y todo el mundo me decía, llévala a un templo o así. Y en eso vi en la noche en la tele como a las 2 la Iglesia Universal. Y me acerqué a la iglesia. Mi hija pues se veía más feliz, dejó de ver cosas y de hecho en mi vida pues también cambió porque yo no tenía trabajo, o sea, yo era prácticamente ama de casa y en ese transcurso tuve un trabajo, empecé a trabajar, a sustentar a mi hija. Mi hija dejó ver sombras, dejó que alguien le hablara, ya dormía porque eso siempre pasaba a las 3, 4 de la mañana cuando se despertaba y pues ya no, ya dormía mejor. Estaba feliz. Mi trabajo permitió que ya tuviera más días de trabajo y ya no llegara a la iglesia. Y pues teniendo dinero, pues me dejé alejando y tener más trabajo y más. Ya trabajaba de planta. En un año, pues todo iba bien, pero después del año, pues ya empecé a tener problemas, dejé de tener trabajo, me empecé a enfermar. Después vino la pandemia y tuve que vender todas mis cosas, sin tener nada, ni casa. Yo tuve depresión y era no pararme de la cama, no comer, ni siquiera ver a mi hija, o sea, no, nada, en el grado de que pues ya no aguantaba, ¿no? Sí tenía esos pensamientos de quitarme la vida. Era una sensación de vacío, de enojo, de frustración de pues no tengo trabajo, no puedo ver a mi hija, ¿no? Mi hija ya iba a la escuela y pues no tenía con qué mantenerla, ¿no? En ese transcurso donde yo me alejo, dejé al papá de mi hija y mi hija estaba a cargo de él. Y por no llevar dinero así, pues no podía verla. Yo me sentía frustrada porque pues no la podía ver, no podía llevar dinero. Sin verla, pues sí llegué en el grado de depresión. Cuando yo llego a la Universal, usé completamente mi fe, mi vida se transformó, empecé a tener trabajo, ingresos. El día de hoy yo ya estoy con mi hija, yo la cuido, yo la llevo a la escuela, ya va a la secundaria, acaba de entrar a la secundaria y es un privilegio estar con ella. Con mi hija, yo soy amorosa, ella conmigo es amorosa, nos llevamos bien, yo y ella salimos al parque, vamos al cine solas, a comer. Mi economía está estable, pues yo sí me siento feliz, estoy plena en este momento y usando la fe. Una de mis bendiciones fue lo más importante de recibir el Espíritu Santo. Le digo, porque es una certeza plena y es una paz y una alegría que te da que no lo puedo explicar, la verdad. El Espíritu Santo me hace sentir paz, alegre, tranquila, a pesar de los problemas que vengan, pues yo sé que con la certeza del Espíritu Santo se va a arreglar. Con el Espíritu Santo todo se acabó, la tristeza, la depresión, las ganas de no vivir, o sea esa alegría pues es inmensa.